Bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo pueden impactar en la vida de los ciudadanos. En muchas ciudades del país, los terrenos rurales pasan a convertirse en suelo urbano y su valor puede multiplicarse en poco tiempo. En la Cámara se discuten proyectos que buscan fortalecer los controles y las sanciones contra el llamado volteo de tierras, una práctica asociada a cambios irregulares en el uso del suelo. Para algunos, estas medidas pueden ayudar a frenar prácticas que encarecen el predio de la vivienda. Para otros, podrían dificultar el desarrollo urbano. Hoy lo debatimos en La Plena y saludamos a nuestros tres invitados el día de hoy. Iniciamos con David Guayara, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, David. Continuamos con Tomás Torres, bienvenido. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo muy agradecido porque vamos a debatir un proyecto de ley donde triplicar la pena que no se paga es triplicar nada. Gracias, Tomás, y saludamos a Joel Morales, bienvenido. Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí para debatir un tema tan importante para nuestro país. Hola, buenos días, mi nombre es David Guayara, tengo 19 años, estudio economía y actualmente hago parte de las Juventudes Opinan. Hola a todos, mi nombre es Tomás Torres, tengo 17 años, estudio Ingeniería de Sistemas en el Politécnico Gran Colombiano y una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy consejero de Juventud de la localidad Ciudad Bolívar por la práctica organizativa Primero la Gente. Hola, mi nombre es Joel Morales, orgullosamente de Manzanares Caldas, tengo 17 años, soy estudiante de Economía en la Universidad Externado de Colombia y soy líder juvenil del Partido Centro Democrático. Gracias, Joel, y es que esta iniciativa propone sanciones más estrictas y mayores controles sobre los cambios del uso del suelo para evitar beneficios indebidos y además proteger el interés público. También hay quienes advierten que regulaciones más estrictas podrían hacer más lento el desarrollo urbano y aumentar los trámites para nuevos proyectos. Hoy lo debatimos con tres posturas diferentes, una a favor, una en contra y una postura mediadora. Y la gran pregunta general para los tres es la siguiente: ¿debe castigarse con mayor fuerza el volteo de tierras para proteger el interés público o esto puede frenar el crecimiento de las ciudades y por qué? Iniciamos contigo, David. Bueno, yo digo que claramente sí se tiene que castigar de mejor forma por dos principales motivos. El primero es que el Estado debe ejercer más control sobre fallas de mercados producidas bajo los monopolios que tienen las constructoras que generan más viviendas sobre estos predios. Y el segundo es que realmente la tasa en Colombia de natalidad no está siendo la suficientemente rápida y no hay suficiente población como para llenar todos estos edificios que se construyen día con día. Entonces lo que estamos generando es una burbuja donde hay edificios imaginarios, básicamente pajaritos en el aire, si se podría decir, en los que no hay gente para que pueda vivir ahí y la gente que realmente necesita esos espacios de vivienda no tiene cómo poder adquirir a ellos, aunque sea por medio de visa, aunque sea por medio de ahorros, tienden a ser espacios exageradamente costosos y como lo mencionaba anteriormente, pues tienden a ser además no solo en zonas bastante periféricas, que lo que hacen es una competencia irregular además dentro de todo este tema que es la adquisición de tierras y pues principalmente para lo que lo utilizan, que es la construcción de vivienda y desarrollo urbano. Gracias, David. Tomás. No, sin duda para la posición en contra, en Colombia no faltan normas para combatir la corrupción urbanística, lo que falta es aplicar esas normas. El volteo de tierras el día de hoy prospera no porque no existan las normas, sino porque la impunidad para las personas que son corruptas frente a este tema es real, entonces tienen impunidad y están blindados. Hoy lo que venimos a proponer desde la posición en contra es que resolvamos el problema real, el problema que está en la raíz, y es la captura institucional y la opacidad. Entonces, en lugar de añadir otra ley más que lo que haga sea incumplirse, deberíamos quitarle a ese corrupto todo lo que se ganó, porque las leyes están, hay que saber cumplirlas. Gracias, Tomás. Te repito nuevamente la pregunta, Joel. ¿Debe castigarse con mayor fuerza el volteo de tierras para proteger el interés público o esto puede frenar el crecimiento de las ciudades? Desde mi formación económica entiendo que la especulación en un mercado libre es sana, pero el volteo de tierras no es mercado, es corrupción estatal. Es el uso de la coacción del Estado para cambiar las normas del uso de suelos sin estudios técnicos, multiplicando el valor de la tierra en beneficio de las redes de poder.
Entonces, claro que debe castigarse con más fuerza jurídicamente, no para frenar el crecimiento, sino para limpiar el mercado de incentivos perversos. El crecimiento debe ser legítimo y basado en la capacidad técnica en cuanto a la infraestructura, sean servicios públicos o en vías, no en acuerdos no actos entre alcaldes y constructores. Para ejemplificar esto, en Caldas hemos visto cómo la Agencia Nacional de Tierras ha tenido que intervenir para recuperar predios en municipios como La Dorada que han sido ocupados o tienen irregularidades. Entonces, castigar el volteo es proteger al ciudadano honesto y al campesino, quien es el primer desplazado cuando la tierra agrícola se voltea solo para enriquecer al burócrata y su aliado. Gracias, Joel, y vamos a iniciar esta ronda de preguntas con David. Algunos sectores consideran que el volteo de tierras puede generar beneficios indebidos. ¿Por qué cree que es necesario fortalecer los controles? Bueno, los controles se tienen que fortalecer principalmente desde el Estado para poder prevenir estas fallas de mercado que se generan al reclasificar suelo barato como urbano. Lo que hace el volteo es que eleva artificialmente los precios de las tierras, lo que aumenta directamente todo lo que son los precios de vivienda, los precios de calidad de vida, y además genera unas burbujas dentro de las mismas. Ahorita tal vez no las veamos, pero a 20, 30 años van a explotar y va a ser una crisis, no sé si al nivel de la del 2008 en Estados Unidos, pero puede que inclusive más devastadora para Colombia. Gracias, David. Tomás, de acuerdo a lo que dice David, ¿cree que esto puede llegar a afectar el desarrollo urbano? Pues mira que yo tenía dentro de mis apuntes un eje que era muy importante, y es que no podemos criminalizar el desarrollo urbano. En cifras, Colombia necesita 450.000 viviendas nuevas cada año para cumplir con la inversión privada y no agravar el déficit de personas que se encuentran sin un hogar. Ahora bien, lo que sí considero es que las sanciones más duras no atacan el problema de raíz. Lo que hay que hacer es la captura institucional. Según la Fiscalía, el 73% de esos procesos de corrupción urbanística no terminan en nada. Y lo que sí necesitamos es implementar procesos y métodos como en Estonia y Suecia con la tecnología blockchain, que lo que logra es eliminar la posibilidad de modificar retroactivamente la clasificación del suelo, que es lo que hacen estos entes que tienen mucho poder para entonces voy a clasificar la tierra de otro modo y me voy a robar pues ese pedacito de tierra y luego lo vendo a un precio mucho más elevado y no me pasa nada porque la impunidad está de su lado, ¿sí? Joel, el crecimiento urbano es necesario, pero también debe ser transparente. ¿Qué controles deberían existir para evitar abusos sin frenar nuevos proyectos? Bueno, pues la clave principal para no frenar esos proyectos y controlar eso es la transparencia y la despolitización. Entonces, la única intervención que puede hacer el Estado sería en cuanto al acceso a la información, podría ser con un registro nacional de modificaciones de uso del suelo, que es un sistema centralizado, público, donde cualquier persona puede entrar y ver cómo se están modificando los precios en el uso del suelo en tiempo real. Entonces, lo que debe hacer Colombia es avanzar hacia un modelo de Open Data donde los algoritmos detecten variaciones extremas en cuanto a los precios de los predios y alerten de una vez sobre posibles casos de corrupción. Gracias, Joel, y nosotros vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este debate en La Plena. Regresamos en La Plena y la siguiente pregunta es para David. ¿Por qué piensa que este proyecto podría ayudar a los compradores? Si lo vemos desde un punto de vista netamente social, a los compradores les puede favorecer en que al eliminar todo este tema de que bajo carteles de POTS puede ayudar a que accedan de una mejor forma, más barata y más segura inclusive al contratar y negociar directamente con el Estado a un mejor espacio y a una mejor inclusive vivienda, ya sea para lo que quieran que usar su tierra, si quieren usarla para el agro, si quieren usarla para vivienda, para cultivar, que sea inclusive más justo dentro de la propia negociación. Tomás, si las ciudades siguen creciendo, ¿por qué cree que es importante facilitar nuevos proyectos de vivienda? Pues si algo es cierto es que las cifras son claras y las viviendas de interés social cada día son más importantes y más necesarias.
Yo lo hablo principalmente desde el tema de los jóvenes, que como lo mencionaba David, es fundamental entender que estos procesos de volteo de tierras son importantes para la ciudad porque logran su desarrollo. Pero también es fundamental entender que hay precios elevadísimos y que no son accesibles para nosotros los jóvenes. ¿Sabían ustedes que en Colombia y en Bogotá principalmente un joven mensualmente se está ganando 1 millón de pesos y un precio promedio de un apartamento en metros cuadrados está entre 180 y 250 millones de pesos? Es un precio elevadísimo y eso lo podemos relacionar muchísimo con cuánto tiempo necesita uno para lograr esa cifra. Y es que son de 12 a 18 años trabajando constantemente para llegar a comprarse un apartamento. Entonces, lo que logra el volteo de tierras, que sí es fundamental para el desarrollo urbano, es permitir a las constructoras hacer la plusvalía del ejercicio, ¿sí? Pero eso no significa que debe ser perdonado todo desde el ejercicio práctico. Debe haber también un ejercicio metódico donde se castigue cuando se hace de manera ilegal. Joel, ¿cómo podría vigilarse mejor el cambio del uso del suelo en las ciudades? Pues en este caso me centro principalmente en lo jurídico. Necesitamos dientes penales, por así decirlo, fuertes, porque actualmente la Fiscalía tiene que acomodar estas actuaciones a delitos genéricos porque no existe un delito como tal del volteo de tierras, a pesar que se sabe que es un método corrupto. Entonces, el proyecto de ley 252 de 2025 crea el tipo penal autónomo de alteración fraudulenta del ordenamiento territorial, con apenas hasta 144 meses de prisión. Entonces, considero que además es imperativo fortalecer a las corporaciones autónomas regionales como la Carder en el eje cafetero o Corpo Caldas. Toca despolitizar esas juntas administrativas para que actúen no conforme a su posición política, sino como verdaderos vigilantes técnicos y autónomos y no como esa puerta giratoria de la política. Gracias, Joel. David, ¿cómo podría este proyecto proteger el interés público frente a decisiones sobre el suelo? Este proyecto básicamente lo que busca es que exista un control directo bajo todos estos carteles de planeación territorial. Afecta directamente a todos, ni siquiera por ser acá de Bogotá, ni siquiera por ser de Caldas, ni siquiera por ser de Madrid o Chía, por poner unos ejemplos, sino que muchas veces también se construye bajo el erario público, con plata pública. Al entrar con un control más directo de parte del Estado ahí puede ayudar a que no solo se saneen de cierta forma las cuentas, sino que también se garanticen mejores precios y una mejor calidad de vida en un futuro. Gracias. Tomás, ¿podrían estas regulaciones generar más demoras en los proyectos urbanísticos? Claro, totalmente de acuerdo. Es que resulta que el interés público del que hablaban hace un momento mi compañero David es la discrepancia sobre el método. Entonces está la ley 1708 del 2014, que es la extinción de dominio y que ya existe. Y lo que hace es proteger ese interés público mejor que la cárcel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar las penas que se le van a dar a las personitas que pues, se encargan de todos estos actos de corrupción urbanística, y nos damos cuenta que además estamos penalizando a las constructoras que se encargan de precisamente el argumento que di anteriormente de las viviendas de interés social, que además, como lo dijo mi cifra, son fundamentales para que se cumpla el déficit de personas que tienen que tener un hogar en Colombia. Necesitamos ser fundamentales en entender que no se puede penalizar de la manera carcelaria, porque además es un procedimiento que no da resultados y eso la Fiscalía lo tiene clarísimo. Cuando el 45% de las personas que están siendo juzgadas y que tienen un veredicto de cárcel y no se cumple, pues ahí es donde uno dice como no hay que realmente mandarlos a la cárcel porque las penas no están funcionando. Hay que quitarles todo eso que tienen de manera ilegal y permitir que el progreso urbano siga funcionando como lo está haciendo hasta este momento, ¿sí? El volteo urbano no debería ser una cosa demoníaca, debería ser una cosa que realmente nos está permitiendo progresar como pues en el caso de Bogotá, que es evidente con todo el tema del turismo y la gastronomía, la economía, y que todos los días necesitamos inmuebles nuevos para las familias. Gracias, Tomás. Joel, escuchando a tus compañeros, entonces, ¿qué medidas podrían ayudar a que adquirir vivienda sea más asequible? Yo digo que hay 3 medidas principales. Primero, debemos eliminar los costos innecesarios y los trámites superfluos que no agregan ningún valor.
pero sí inflan el precio entre un 0,6 y un 1,3% según ámbito jurídico. Segundo, debemos asegurarnos que esas rentas captadas por el Estado se reinviertan realmente en infraestructura social y no se diluya en la corrupción. Y tercero, debemos defender las áreas de protección para la producción de alimentos, pues si destruimos la tierra rural urbanizándola ilegalmente, encarecemos la comida del campesino y asimismo la comida del ciudadano urbano. Gracias, Joel. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el careo aquí en La Plena. Y regresamos a La Plena y llegó el momento del careo. En este punto, cada uno de ustedes va a formular una pregunta a cada uno de sus compañeros. La respuesta debe ser máximo de 1 minuto y quien pregunta puede contraargumentar o complementar la respuesta de su compañero, máximo 30 segundos. Vamos a iniciar con David. ¿Con quién quieres iniciar la primera pregunta? Joel, bueno, yo te tengo una pregunta y es que mencionabas tener unos modelos de Open Data para tener unos registros más claros. Ahí mi pregunta es, ¿qué costos implicaría para la nación llevar a cabo estos centros de datos? Principalmente es un costo alto, pero pues considero que es en lo que debería intervenir el Estado, en darle información clara a los ciudadanos, no intervenir al momento de determinar precios sobre los predios. ¿Por qué? Porque es un sistema pensado como el que ya tenemos, que es el SECOP, solo que necesitamos avanzar en cuanto a la tecnología para que estos ciudadanos estén informados. Entonces, si reducimos costos en cuanto a la burocracia, que es lo que permite esta corrupción estatal en la determinación de precios en los predios, podemos invertirlo socialmente en el Open Data para que la ciudadanía se informe y ellos mismos puedan denunciar casos de corrupción. ¿Tienes un complemento, una réplica? No. Vale, entonces tu siguiente pregunta, por favor, para Tomás. Bueno, Tomás, ¿cómo planearías implementar el método blockchain que comentaste y en qué se diferencia del Open Data que plantea Joel? Es fundamental esta pregunta y me encanta porque es realmente la solución que planteamos para que estos ejercicios dejen de ser ilegales y de corrupción y se vuelvan ejercicios legales. Pero yo ponía el ejemplo de Estonia y Suecia, que utilizan el método de blockchain, que lo que es una big data, como lo mencionaba Joel, y acá en Colombia ya existe. El IGAC tiene el Catastro Multipropósito de Colombia, que es una plataforma a la que todas las personas pueden acceder. Pero en este momento el 35% de esa base de datos tiene información, el resto está en blanco, como si no existiera nada. Pero David preguntaba cuánto costaba esto. Pues esto costaría aproximadamente 1,2 billones de pesos, que si lo miramos es ni siquiera un tercio de lo que se roban las personas todos los días. Entonces es fundamental invertirle a este negocio, que lo que permite es el progreso urbanístico y que deje de ser un delito, que se vuelva una realidad. Gracias. ¿Tienes un complemento, una réplica? Bien, continuamos contigo, Tomás. ¿Con quién quieres iniciar la pregunta? David, hay un sistema en este momento judicial con un rezago de 5 años y el 40% de las personas que cometen delitos en corrupción no terminan pagando su condena. La pregunta es, en hacinamiento carcelario, ¿cómo permitirías que las penas que en este momento se implementan en la ley colombiana sean efectivas? ¿Dónde alojarías a estas personas y cómo juzgarías a esos nuevos delincuentes implementando ya la tecnología de blockchain, pero entendiendo que va a seguir siendo un delito porque van a haber centros ilegales de compra y destitución de tierras? Ahí, primero que nada, siento que es fundamental plantear de que más que un centro ilegal de compra de tierras, se me puede observar desde otra óptica como un cartel, que es la organización del POT, bajo redes de corrupción y élites locales que no son controladas. Más que buscar una pena carcelaria, se tiene que buscar una intervención estatal más fuerte y más firme, una presencia del Estado que pueda evitar y acabar con estas, no solo élites, sino con estas redes internas. Poner a trabajar de verdad a las corporaciones locales y así de cierta forma acabar con todo este tema de fallas de mercado y las propias minas de oro que son mencionadas dentro de los documentos oficiales.
¿Alguna réplica, complemento? Sí, claro, es fundamental entender que el POT no es el principal problema de este ejercicio, porque el POT se tramita en sesiones de consejo donde están personas, pero hay muy poca y escasa participación ciudadana. Desde la posición en contra, lo que pretendemos es que el ejercicio sea mucho más fructífero, dejando de mandar a las personas para la cárcel porque no van a cumplir su condena. Les pagan una fianza y salen libres a los 2 días. No, señores, lo que hay que hacer es quitarle lo que se roban para que de este modo incrementemos los usos del Estado y podamos hacer mejor eficiencia en el ejercicio de la compra y venta de predios y de la creación de viviendas de interés social. Gracias. Continuamos con tu siguiente pregunta, por favor, para Joel. Esta es muy importante porque entendiendo la ley 388 de 1997 que habla sobre plusvalías, ¿no sería más efectivo que el Estado aplicara esta ley y cobrara las plusvalías que ya tiene derecho a cobrar? ¿Por qué se prefieren la cárcel a los impuestos? Pues las plusvalías, primero, porque no soy abogado, no conozco mucho de la ley, pero las plusvalías en principio, entendiéndose como las rentas captadas por el Estado, al momento de retribuirlas sería muy difícil, o sea, retribuirlas a la sociedad, porque en ese momento, quién sabe el burócrata que hizo ya con ese dinero. Y yo considero que es más importante en cuanto a la intervención por el Estado, entendiéndolo en términos jurídicos, para castigar esos delitos, en lugar de que el Estado consiga dinero, quién sabe de dónde, porque uno podría ser aplicando que le quitamos la propiedad al corrupto y la vendemos, pero no se puede recuperar todo el dinero. Hay un hueco jurídico en Colombia donde es muy difícil para la Fiscalía determinar qué delitos se está cometiendo y cómo se puede distribuir eso en la sociedad. Entonces considero que es más importante en este caso la parte jurídica que simplemente que el Estado redistribuya esas plusvalías que obtuvo. ¿Tienes una réplica, un complemento? Sí, es un complemento. Hay que entender muchísimo las plusvalías y es que las plusvalías en el ejercicio de la pregunta que planteaba deben capturarse y no penalizarse. En Colombia se capturan menos del 10% de las plusvalías, que como lo decía mi compañero, es la generación de cambios de uso del suelo, pero eso se condena en la ley 388 de 1997. Entonces, si se capturaran entre un 30 y 50% de las plusvalías en el rango internacional, el volteo ilegal dejaría de ser rentable. Las personas que hacen volteo ilegal, si se captura la plusvalía totalmente, no tendrían más posibilidades de hacerlo porque económicamente no sería factible para el Estado y para las constructoras sostener ese ejercicio. Gracias, Tomás. Finalizamos contigo, Joel. ¿Con quién quieres iniciar la primera pregunta? Bueno, me gustaría iniciar con Tomás, siguiendo lo de la plusvalía. Sí. ¿No considera que, pues teniendo en cuenta que normalmente es el mismo Estado a través de los alcaldes y las constructoras los que llevan a cabo esta corrupción en cuanto al volteo de tierras, permitir que el Estado recaude más plusvalía, o sea, más rentas, no sería contraproducente? O sea, que al tener más dinero sea más fácil robarse esa plata, o qué método distinto propone para evitar eso? Claro, Joel, es que es muy importante que la propuesta se lea completa, ¿cierto? Si yo no hubiera fundamentado anteriormente que se deben castigar las penas y que hay otros ejercicios distintos para que el ejercicio funcione correctamente, tendrías toda la razón. O sea, capturar más plusvalías sería terrible, pero lo que se pretende es una propuesta alternativa. Entonces, ya habíamos colocado 3 cosas sobre la mesa desde la posición en contra que hacen que este ejercicio sea fundamentalmente bueno. El primero, que deben dejar de implementarse los modelos carcelarios y debe empezar a hacerse un ejercicio mucho más de la retención en la fuente, de directamente la retención en la raíz, de quitarle lo que se roban. El segundo, que con el ejercicio del blockchain y lo que nosotros planteábamos, que es una solución súper efectiva porque dejan de hacerse los cambios de tierra y pues todo es un ejercicio más estructurado, se le puede hacer el control correcto. Y tercero, que si las plusvalías les llegan más al Estado, las constructoras van a tener más posibilidades de crear viviendas de interés social en otros suelos, pero lo van a hacer de manera legal. Gracias. ¿Tienes algún complemento, réplica? Principalmente no, pues estoy de acuerdo, sí, es que le quitemos a los corruptos lo que se robaron, pero a su vez yo sigo considerando necesario que tenga que pagar por sus delitos en una cárcel. Finalizamos con tu última pregunta, por favor, para David. Desde el punto de vista económico, ¿qué efectos podría tener esa intervención del Estado de la que vos hablás? El Estado tiene que entrar a controlar estas fallas de mercado, acabando directamente con las redes de corrupción, como lo mencionaba anteriormente.
todo lo que son la falta y la ineficiencia de las corporaciones regionales en su trabajo de veeduría de que no se puedan, de que no sucedan estas situaciones. Mientras exista un Estado, van a existir fallas de mercado. Sin embargo, si no interviene, ¿cómo va a frenarlas? ¿Alguna réplica, complemento? Pues principalmente yo considero que el Estado lo que hace es generar una escasez artificial del suelo urbano alimentada por regulaciones deficientes y especulaciones en cuanto al volteo de tierras. Gracias, jóvenes, por sus aportes y su valiosa participación. ¿Y usted qué piensa? ¿Debe castigarse con mayor fuerza el volteo de tierras para proteger el interés público? ¿O por el contrario, esto puede frenar el crecimiento de las ciudades? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.